23, un minuto. Falta una horita para que se termine este día feriado, este fin de semana XXL. Ya viene el día de Güemes, el 17, el verdadero día. Este que nos cambian, Fabi, viste que por ahí no se sabe, los chicos no saben qué feriado es, qué día es, por qué es feriado. Bueno, mañana el 17 es el día donde el feriado de hoy es por mañana. Es por mañana. Lo habíamos adelantado, yo había hablado la semana pasada de este libro que se presentó el viernes en la Biblioteca San Martín, que lo tenemos aquí, está en mis manos, que no me los va a quitar nadie. Ustedes que andan robando libros, ya los conozco ustedes, ya les digo que no me lo van a robar. Y está con nosotros Diego Cáceres, el autor de Manipulación Silenciosa. Hola Diego, bienvenido a Vínculos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo estuvo el viernes? Contame, ¿qué pasó? Bien, muy lindo. Hubo mucha convocatoria, así que muy linda la presentación, muy lindo el clima que se había armado. Y después de la presentación, lo lindo es que se hicieron un montón de preguntas. ¿Con quién estuviste ahí en la mesa que había? Yo vi una foto que habían varias estaba personas. con Juan Carlos, que es un colega de años. ¿Juan Carlos cuánto? De Inocencio. Ajá. Que él estuvo de presidente en un momento de la Asociación de Psicólogos, antes que fuera el Colegio de Psicólogos. Así que bueno, nos conocemos hace años y bueno, para mí un honor que pudiera presentarme, estar en la mesa y bueno. Qué lindo. El libro. Qué bueno. Ajá. Así que muy linda la experiencia, y como te decía, después se hicieron un montón de preguntas. Mucha gente aparte. Sí, se llenó, así que muy linda la experiencia. Y tenemos que decir que además de Manipulación Silenciosa, usted va a presentar el primer hijito, porque los libros son hijos. Tal Y cual. los discos también, los discos y los libros. Que Psicología del mal. Este libro, La Psicología del Mal, ¿cuándo lo presentaste? Y fue en 2021. Ajá. Justo estaba terminando en pandemia, y ahí bueno, lo largamos ya a principios del 21. Así que el día del escritor fue justamente tal el cual. día del lanzamiento, Ajá. ni que lo hubieras elegido. Sí, Qué sí, bien. tal cual. ¿Y qué preguntas te hace la gente con respecto a este libro que dice las 50 tácticas de control psicológico que nadie nota? Mirá, la gran pregunta que me hacen todos siempre es si los manipuladores se dan cuenta de lo que están haciendo, si lo hacen a propósito. Esa es como la gran pregunta siempre que está Si ahí dando tienen la vuelta. mala intención de decir yo voy a manipular a esta Claro, persona. pero la gente Algunos serán creen. innatos. Claro, tal cual. Pero a la gente les queda la duda si lo hacen a propósito o no se dieron cuenta. Claro. Pero bueno, esa es justamente la idea de la estrategia, es que la gente le quede esa duda. De que no saben si lo hizo de forma intencional o se confundió o fue accidental, o sea, que les quede esa duda. Pero en realidad ellos son plenamente conscientes de lo que hacen. Lo que pasa es que siempre las intenciones de ellos están siempre ocultas, permanentemente. Entonces, bueno, por eso genera ese efecto en las personas de esa duda, che, ¿lo habrá hecho a propósito? ¿No se dio cuenta? Siempre les queda. Y esa pregunta es de cajón todo el tiempo. Donde voy, me hacen esa pregunta. ¿Y cuál es la manipulación más típica entre parejas, madres con hijos, padres con hijos, jefes con empleados? ¿Cuál es la manipulación que se ve más claramente? En realidad la manipulación tiene que ver con cierto tipo de personas que yo describo, que tienen con personas que son manipuladoras. Manipulación en general, todos podemos llegar a manipular. ¿Se nace manipulador o se va adquiriendo con la vida? Tenés de todo un poco. O sea, hay personas que ya nacen con una biología, como es muy apta para la manipulación. Por ejemplo, tienen problemas serios de un sistema de moral que prácticamente no existe con ellos. Entonces ya esa misma, digamos, falla que tienen hace que sean más propensos a poder manipular y no sentirse culpables, por ejemplo, mientras están manipulando a alguien. Es como que no es que sean inmorales, sino que son amorales, son amorales, registran. tal cual, no registran. Y otros se profesionalizan. Claro, sí, tal cual. Algunos son unos maestros que, bueno, tenés distintos grados dentro de este tipo de personalidades que yo los agrupo en un nuevo sistema de clasificación que, porque siempre se habla, digamos, del psicópata y todos metemos en la misma bolsa
y creemos que es el mismo tipo de persona. Viste que es como un pero insulto muy típico. Ay, pero este psicópata narcisista, el psicópata narcisista, lo tenés en la boca, en la punta de la lengua, psicópata narcisista. Y el tema es que psicópatas hay muy pocos, estadísticamente hablando. El nivel de maldad es brutal, el daño que hacen es una cosa monstruosa. Pero hay otro tipo de personalidades que también son muy dañinas. Entonces todo ese grupo de personalidades yo las llamo depredadoras. Entonces, porque tienen... Claro, y bueno, es por eso la tapa de cómo son, el nivel de violencia que tienen, que es lo que tienen en común, digamos, el nivel de violencia que tienen, todas estas personalidades, y tienen un montón de rasgos que comparten, más allá del psicópata típico, pero que son muy violentos y hacen muchísimo daño. Digamos que en la punta del iceberg que se ve puede estar un psicópata que no tiene culpa, que no siente culpa, no experimenta culpa, maneja la mentira y la verdad indistintamente. Claro, ellos desprecian la verdad. No solamente la desprecian. Entonces para ellos lo ven como una debilidad, decir la verdad. Claro. Ellos la verdad siempre la están tergiversando según la conveniencia de ellos. Y por eso es un desprecio que tienen. Y se creen superiores al resto de la Claro, esa es otra característica. Ellos siempre están en una posición de superioridad todo el tiempo con respecto al otro. Entonces siempre te están aplastando, poniéndote, digamos, la pata por encima. Todo el tiempo. El tipo de relaciones y tipo de vínculos que generan son así todo el tiempo. Por eso siempre uno va a perder. Cuando uno trata, digamos, de negociar o qué sé yo, siempre va a perder, porque siempre se la rebuscan para mantener esa relación asimétrica. No hay ninguna posibilidad de ganar. No, nada. Claro. No existe. Por eso también es muy difícil a la hora de debatir con estas personas, porque siempre son tan astutos en estas estrategias que terminan dando vuelta a las argumentaciones, y si uno no tiene, digamos, no está entrenado o es muy ingenuo, caen en las trampas mentales, los juegos mentales, y no saben cómo salirse. Por eso no es tan sencillo confrontar con estas personas. Y como te vuelvo a decir, siempre tienen un desprecio por la verdad. Por más que vos estés convencido de algo y vos lo confrontes, no sirve de nada, porque siempre te lo van a dar vuelta. Estamos hablando con Diego Cáceres de Manipulación Silenciosa, este libro que ha salido a la luz el día viernes, que se presentó en la Biblioteca Pública General San Martín. Digamos que hay que huir, entonces, ¿qué se hace si no se puede enfrentar y no se puede ganar? Y vos decís, no, porque yo le voy a ganar esta discusión, porque lo voy a desenmascarar, porque me va a escuchar y me va a entender y le voy a explicar. ¿Qué hacemos entonces, Diego? Y en realidad, por eso siempre, ahí yo hago bastante énfasis en no confrontar, pero no por una cuestión de debilidad, sino una cuestión estratégica, donde, como te decía, confrontarlos siempre van a dar vuelta a las cosas. Entonces una forma es hacerles creer que uno ha caído en la trampa que ellos han pergeñado. Claro. Pero cuando en realidad uno está pensando en otra cosa. Entonces, a ver, como en la Segunda Guerra, para el desembarco de Normandía, el día D, estuvieron durante muchos meses haciéndoles creer a los alemanes que iban a desembarcar en tal lugar, cuando en realidad ellos tenían pensado, ya tenían todo organizado, desembarcar en otro lado. Pero les hicieron creer durante meses que iban a estar más al norte, por ejemplo. Claro. Entonces acá sería lo mismo, hacerles creer que uno ha caído en sus trampas. Que tiene razón. Sí, tiene razón y uno ha caído, pero en realidad uno ya sabe que todo lo que están haciendo son todas tácticas y estrategias, manipulación, pero no les hace entender que ha caído, que sabe lo que están haciendo realmente. Entonces ya una vez que uno ya detectó las estrategias, ya está, ya no tienen poder sobre uno. Y les da tiempo para ir, digamos, armando una salida, por decirlo así. ¿Okay? Por eso que confrontarlos para mí no es una buena estrategia, porque siempre van a estar dando vueltas las cosas para que ellos, digamos, salgan airosos de la situación en que se han metido. Entonces de esta manera es una forma de hacerles creer que uno ha caído,
pero eso nos da tiempo y además hace que uno no siga escalando el nivel de manipulación. Una protección tal cual. A sí mismo. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Fabiana Cacase se enamora de Pipi Espinosa, de repente, ¿no? Caso depredador, Pipi, por lo que veo. Entonces, bueno, se enamoran, qué sé yo, arman pareja, y un día, porque yo siempre digo lo siguiente, hay penalidades para los delitos económicos, pero no hay penalidades para los delitos emocionales, afectivos y por ahí amorosos, claro. Entonces se enamoran y empiezan una relación, y de repente la Fabi se da cuenta que el Pipi es un manipulador, pero ella está viviendo con él, ya tiene su proyecto y que está manipulando. Y como vos decís, lo tiene que empezar a llevar para el lado que dispara, pero se vuelve una relación tóxica eso. ¿Cómo hay que separarse? Una relación tóxica. Claro. Del día uno. Del día uno, pero ella no se había dado cuenta. Claro. Lo que pasa es que en las relaciones amorosas, los depredadores son muy astutos. Entonces, digamos que ellos no despliegan todo su arsenal de estrategias el primer día. Porque si no hay uno más, uno se da cuenta y sale corriendo. Claro. Toda esa manipulación es muy gradual y lleva muchos meses de trabajo, muy sutil, puedo decir, son muy hábiles. Entonces, cuando ella logra darse cuenta, ya es bastante tarde, por decirlo así. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí también entran a jugar varios factores, que uno, por ejemplo, la personalidad previa que uno tiene, que hay que ir viendo, decir, bueno, hay gente que es más insegura, tiene una autoestima más baja, hay gente que es más agresiva también y se enganchan más fácilmente en estos juegos de manipulación donde se están agrediendo. Como carne de diván y carne de psicópata. Claro, también está la predisposición. Entonces entran en ese juego, entonces es bastante complejo, pero, a ver, lo primero que se trabaja es entender cómo son las estrategias para poder detectarlas. Por eso yo acá en el libro, si bien describo cada una de las 50 estrategias, doy dos opciones. Uno, cuando uno no puede salir de la relación, y otra es cuando sí puede salir. Cuando no podés salir, entonces te doy 5 respuestas que podrías decir con este fin que te explicaba antes de hacerle creer como que has caído. Entonces de esa manera a vos te da tiempo a ir armándote y además, bueno, viendo decir, bueno, tengo que terminar esta relación, qué voy a hacer, dónde voy a ir, de qué voy a trabajar. Bueno, mientras vas resolviendo eso, vas resolviendo también toda la parte emocional, porque bueno, darte cuenta que estás al lado de un depredador no es fácil, lleva su tiempo poder elaborar eso. Entonces uno te va dando tiempo para que vos puedas de a poco, lentamente, ir armando, digamos, la salida. Vas preparando el terreno. Claro. Pero seguís enamorada del psicópata, porque el psicópata es encantador, el manipulador te dice lo que vos querés escuchar. Esa es la parte que es compleja. Yo he tenido pacientes que ha sido bastante complejo, porque como te decía, son muy astutos. Una de las cosas que hace una de las estrategias es la famosa dar una de arena una de cal. Claro. Eso genera lo que nosotros llamamos apego. O sea, justamente cuando yo te trato mal, te insulto, hasta te puedo agredir físicamente, pegarte, pero después te compro cosas, te digo que voy a cambiar, que sos el amor de mi vida, y qué sé yo, esa dualidad es la que psicológicamente genera después una relación de apego. Cuando vos ya tenés una relación de apego, es muy difícil poder separarse y salirse de la relación, y cuesta mucho trabajo poder salirse de ahí. Y para eso están los psicólogos, para que nos ayuden a salir de esas relaciones tóxicas, donde nos manipulan. Estamos hablando de manipulación silenciosa, las 50 tácticas de control psicológico que nadie nota, Diego Cáceres. Nos vamos a una pausa musical y enseguida seguimos hablando de este tema tan apasionante, porque yo les digo, ¿quién no ha sido manipulado alguna vez? Y voy a agregar, y no sabemos, o sí sabemos, si nosotros manipulamos. Porque la vida y las relaciones humanas nos mueven. Seguimos explorando nuestros vínculos. Quédate con nosotros hasta la medianoche, aquí en Radio Pop 92.1.
tema, la manipulación. Manipulamos, nos manipulan. ¿Qué hacemos? ¿Zafamos? ¿Podemos zafar de esos manipuladores? ¿Qué pasa si no podemos zafar? ¿Y cómo rearmamos la vida, nuestra vida, pensando y sintiendo y sabiendo que no es que nosotros seamos unos perejiles, no es que nosotros seamos unos tarados, unos tontos que no podemos ver la realidad porque nos hacen dudar de nosotros mismos? Claro. Esto estamos hablando con Diego Cáceres, que ha venido y nos ha traído, a mí me ha traído, les digo a ustedes dos, a mí me ha traído los libros Manipulación Silenciosa y Psicología del Mal. Vamos a ver. Que después va a tener que volver, porque cuando yo lea estos libros vamos a seguir indagando, porque es un tema apasionante, y esto no nos dicen cuando somos chicos, ojo con esto, fíjate tales cosas, y entonces nosotros caemos como chorlitos con relaciones que creemos que son idílicas, que son maravillosas, y no tenemos herramientas, porque no, en la escuela no nos cuentan, ni en la casa antes no se hablaban de estos temas porque no se sabían tampoco. Ahí yo en el libro Psicología del Mal escribí un capítulo que se llama El mito del mal, que es un psicólogo que investigó, bueno, por qué somos tan ingenuos a la hora de entender cómo es la maldad. Ajá. Y él habla, lo que él descubre es que, digamos, en todas las civilizaciones hay como un modelo mental del mal. El tema es que ese modelo mental, que le llaman mito del mal, tiene que ver con cosas muy fantásticas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en alguien malo, automáticamente se nos vienen imágenes, por ejemplo, como el Guasón. Sí, claro. Por algo la película es tan taquillera, el Guasón. Porque en realidad coincide con este esquema mito del mal que tenemos, que nada que ver tiene con la realidad. Entonces, cuando pensamos en algo malo, hasta le vemos cara de malo. Vemos esa le vemos imagen. Desquiciado, totalmente sacado, impulsivo, loco, delirante, qué sé yo. Pero ese mismo, digamos, esquema que tenemos en la cabeza es la que nos bloquea y no nos deja ver cómo son las personas realmente malas. Y las personas realmente malas son súper sociables. Son hiper simpáticas, encantadores en pierde, como decimos. Nada que ver a estas personas que nosotros de bruja mala, que vos te vas a dar cuenta porque va a venir, porque toda tiene mala. Cara de mala y la ves a 40 kilómetros y es evidente. Digo, ¿el ser humano es malo por naturaleza o bueno por naturaleza? Para mí sí es bueno. La gran mayoría de las personas somos buenas. Y bueno, lamentablemente hay gente mala, pero bueno, no es la gran mayoría. El problema es que ya con uno malo, el nivel de daño que hacen es monstruoso. Es tremendo. Ese es el problema que tenemos. Y además, como vos mismo decías, no nos enseñan estas estrategias más. De hecho, cuando estaba empezando a pensar el segundo libro, el de Manipulación Silenciosa, no hay ningún libro a nivel mundial que describa las estrategias. Hay uno solo que describe 30 estrategias nada más, y la describe de forma muy escueta. Está en inglés, describe por cada una de las estrategias una carilla, una pequeña definición que a él se le ocurre dar y un ejemplito, y vamos andando. Eso es lo único que hay. Entonces, imagínate si eso es lo único que hay de tantas cosas que se escriben, porque realmente estamos muy, digamos, indefensos a la hora de entender cómo piensan estas personas, que vos mismo también decías que uno parece tonto al lado de esta gente, pero en realidad no es una cuestión de inteligencia, sino que la forma de pensar que ellos tienen es muy distinta a la nuestra. Nosotros pensamos de una forma radicalmente distinta, entonces por eso es que no se nos ocurre y no entendemos las cosas que nos hacen. Es como si hablaran otro idioma. Entonces vos querés hablar, vos hablas en español y te están hablando en chino y vos no lo podés decodificar, es una cosa así. Acá estoy viendo en el libro Manipulación Silenciosa, mira, que tiene los cuadros, dice frase de dominio, alternativa de respuesta, análisis de respuesta, es como que es una guía. Claro. Y este libro tendría que haber caído en mis manos cuando yo tenía 20 años, no ahora que tengo 62. Todo el dolor que me hubieras ahorrado, porque no había. Vos sabés que yo hablaba cuando tenía 22 años, hablaba en ese momento, iba a una psiquiatra que se llama Graciela Nazar,
Porque después de mi primer noviazgo, que fue muy largo, caí en manos de un manipulador narcisista tremendo. Un saludo. Y yo le decía a la psiquiatra, le digo, ¿cómo hago? Porque yo me siento como que la que fallo soy yo. Claro. Y ella me decía, es que habría que escribir un libro que son alimañas en el reino animal. Y me dio un ejemplo que mira, de aquella época que me acuerdo. Me dice, mira, estos manipuladores son... Es así el ejemplo. Ellos quieren ir a un baile de huérfanos. Y tienen madre y padre. Entonces, para ir al baile de huérfanos, matan a su papá y a su mamá para ir al baile de huérfanos. Y después que pasa el baile de huérfanos, dicen, ay, cómo me gustaría tener a mis padres. O sea, es una cabeza que vos enferma, no te imaginás que pueden estar manejándose. Es correcto ese ejemplo. ¿No? A mí me da un ejemplo mejor. Mi amigo, el que sale en la tapa, él se llama Felipe Molina. El licenciado en administración, bueno, hay un genio. Pero me dio otro ejemplo que es de terror, pero es muy gráfico, y creo que coincide mucho más. Dice, esta gente, los depredadores, es como un pedófilo en un jardín de infantes. Wow. Y nosotros somos los niños del jardín de infantes. Claro. Ese nivel de inocencia que nosotros tenemos y que no entendemos de estas mentes, y estos hacen lo que quieren. Imagínense alguien así en estas condiciones. Se meten en tu cabeza hacen lo que quieren. Claro. Es terrible. ¿Y cómo podríamos, si nosotros tenemos hijos, de poder aleccionarlos, advertirles y decirles que tengan cuidado? Viste que antes es como que en las películas uno veía que se manipulaba a la mujer a través de la belleza, el hombre a través de la protección, de la plata, de la abundancia. Entonces, bueno, manipulaban, era como, viste, muy, muy básico, pero ¿cómo a un niño lo podemos adiestrar para que esté atento a estas cosas? Y el tema es, a ver, por eso escribí este segundo libro de entender estrategias, ¿ok? Enseñarle estrategias, que eso no va a hacer que manipulen, sino poder detectarlas. Entonces, ya cuando empezás a ver esas cosas, automáticamente ya te está hablando de que es un depredador, porque la gente normal no pensamos de esta manera. Otra forma también de darse cuenta es cuando uno se confunde, genera un nivel de confusión que uno no entiende qué es lo que está pasando. Eso es un muy buen síntoma. Para decir, che, cuando vos no entendés bien qué es lo que está pasando y estás como confundido mentalmente, no te queda, che, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me quiso decir? Es raro. Mira, ahí me estaba acordando ahora de una serie que está muy buena, se llama La Serpiente, estaba en Netflix. Habla de un psicópata, literalmente, además un caso real. Y ahí una escena que me llamó muchísimo la atención, es que él, bueno, en esto de que hablamos de la parte de estas relaciones al principio amorosas, le encanta a una mujer, le hace dejar todo de su país y le hace venir al país donde estaba él viviendo, creo que era en la India, le hace irse de Estados Unidos y irse a vivir a la India. La pasión turca, me hiciste acordar a eso. Sí, pero mirá lo que hace. Imagínate, ella deja todo, se va a la India, que va a esperar la primera noche cuando estás con él y con toda la pasión y el encuentro y qué sé yo. Entonces cuando se meten en la cama, se duerme y no le da bola. Y así la mantiene durante varias noches, que ella empieza a preguntar, pero bueno, ¿qué le pasa? Claro, ¿qué hice yo viniendo acá? Esa confusión, ese es el gran síntoma para decir, bueno, es momento de huir. Aunque no entiendas qué es lo que pasa. Claro. Cuando te pasa algo que vos no entendés, listo, ahí es momento de huir. Porque la gente no hace estas cosas raras, que no entienden. Eso es un muy buen indicador, porque lo que hacen es, estratégicamente, es anular tu capacidad de juicio crítico. Entonces quedas tan confundido que ya no entendés nada. Entonces cuando te pasa eso, digamos, no entendés y estás realmente confundido, bueno, ese es el síntoma por excelencia de que te están manipulando. Antes de ir a la pausa, Pipi, voy a recordar una frase de Jorge Luis Borges que dijo, es el amor, tendré que esconderme o huir. Y ahora vamos a decir una frase de Diego Cáceres. Esta relación me tiene confundida o confundido, hay que huir.
La noche nos invita a conectar. Vínculos en el aire con Gabriela Figueroa y equipo. Reflexionamos juntos en Radio Post 92.1. Vínculos. ...33 estamos aquí en Radio Post hasta las 0, terminando esta jornada. Feriados, sí. Feriado para algunos, XXL, no para muchos. Ya no se pudieron ir a Chile los que se iban a comprar, viste que se iban, pero en Malón ahora ya el paso está cerrado, no pudieron ir, se quedaron por acá, era el Día del Padre Comercial, atención. El verdadero es San Martín. El 24 de agosto. Ahí está, claro. Y hoy es como, bueno, un día así como tranqui. Totalmente. Le hemos pasado muy bien y estamos terminando el día aquí en Radio Post, felices de recibir a Diego Cáceres y estar hablando de estos temas que nos mueven el corazón. Totalmente. Y hay algunos mensajitos también. Se está moviendo el chat. Ajá. Además. Gustavo Carmona, un abrazo, gracias por los mensajes. Dice que, bueno, saludos al entrevistado, que muy interesante el tema. Y también lo que nos da este mensaje que acá lo tengo, que dice, Jairo, un grande como cantante y como persona. Fui alumno de Elena de Rodríguez en un tiempo. Elena de Rodríguez es la que nos invita de Chantiniquetán el día sábado. No el sábado, lo va a hacer el domingo, al solsticio. ¿Qué mensajito tenés ahí? Mirta Garro dice, genio, un grande, Diego. Sandra Pastrán es un crack. Ajá. Bueno, la audiencia femenina. No digas audiencia femenina, porque la Jimena Sabatini se va a poner celosa. Bueno. Y yo no quiero que ella se ponga celosa. Pero también... Una gran médica cardióloga, es su compañera de viaje. No, por supuesto. Y no queremos tener problemas matrimoniales. Pero porque también tenés mensajes de otros oyentes. Sí. ¿Dónde se puede comprar? Yo ya tengo algunos que me escribieron por Instagram y me dicen, no, ¿y dónde se puede comprar el libro? Porque me ha reinteresado el tema. Mira, por ahora en ningún lado, pero pronto va a estar. En ningún lado? Pongámoslo a la venta porque te escriban. Sí, un teléfono, dejas un teléfono para que... Se va a dejar un teléfono, pero va a estar en la librería Antu pronto. Y también acá en la librería, la de acá de San Martín. No me acuerdo del García Sam. También va a estar ahí. Próximamente. Bueno, ya está en Amazon, pero bueno, acá en Argentina es complicado por Amazon. Que te escriban. Ajá. En el Instagram, Diego. Claro, buscarme ahí en Instagram. ¿Cómo tenés el Instagram? OK Diego R. Cáceres. Ahí me buscan por Instagram. OK antes de Diego. OK Diego Cáceres. Diego R. Cáceres. Ajá, Diego R. Cáceres por Instagram. La verdad que hay que escribir un libro de esto. Sí. ¿Cuánto te llevó escribir esto? Y mira, el primero tuve 5 años. Ajá. Porque bueno, como no yo había con mi nada. disco, 5 años. Bueno, yo tuve 2 con el disco. Yo tengo un álbum también, soy guitarrista. Mira. Y también es como escribir un libro. Claro. Todo, los preparativos. Es un parto. Yo escribí 2 libros también. Es un parto. Sí, el primero fue todo un parto. Claro. Y después, bueno, mientras estaba haciendo quedaron algunas ideas y después, bueno, hablando con mucha gente después, entrevistas, de todo, bueno, me fui armando este segundo, que ahí estuvo 1 año, pero porque también estaba basado sobre el primero. Si bien yo en el primero hablo de 30 estrategias, pero era más político, una visión más política. Acá dije, bueno, hacer algo mucho más práctico, porque la gente decía, necesitamos algo más práctico, más sencillo, poder bajarlo a tierra, que no hace falta tener conocimiento de psicología, que lo puedan leer de una. Entonces, en ese estuve bastante menos tiempo, estuve 1 año con el de manipulación. Y en el medio y ya empecé a escribir el tercero, así que bueno. Ya vamos por el tercero. Claro. ¿Y ya tenés el título o todavía no el tercero? Sí. Se llama Trastorno de alineación cognitiva. Ajá. TAC, en breve. Ajá. Y bueno, habla sobre cómo quedan las personas, digamos, víctimas de estos depredadores, cómo quedan alienados cognitivamente
supeditados a todas las ideologías, ¿cómo es? Que a las que están sometidos estas personas. Así que bueno, desalineados. Claro, por eso totalmente alineados quedan, cognitivamente. Entonces pierden su capacidad de juicio crítico. Claro. Y además, otra de las cosas que hace este trastorno es que cualquier cosa que contradiga la ideología que ellos están defendiendo ultranza, los atacan. Está hecho de esa manera, ese modelo. Así que bueno, ese sí va a ser muy polémico. No sé por qué se me vino así a la cabeza, por ejemplo, este clima que se está generando en la Argentina, de que el miércoles van todos y el país se paraliza. Sí. Es lo mismo que pasó con el cepo. Defender. Que cuando sacaban el cepo le hicieron convencer de que el lunes se explotaba todo, que el dólar se iba a 1.400, que se caían los precios y que caía todo este sistema. Bueno, ahí tenés la ideología está funcionando, donde los seguidores lo que hacen es incorporar todo este grupo de ideas que no son de ellos, sino que las toman como propias, no se dan cuenta que no son de ellos creen que son de ellos esas ideas, y cualquier persona que contradiga ese conjunto de ideas, los atacan, los agreden. Ese es el trastorno. Ahora, bueno, va a pasar lo mismo el miércoles, bueno, siempre están haciendo... Destrozaron Canal 13, yo veía, por ejemplo, hoy que había un pobre periodista que estaba haciendo una nota y lo perseguían y le decían de todo, y es un a nivel país, ¿no? Es una vergüenza porque están justificando la violencia. Porque lo que pasa es que yo lo escribo en el primer libro, los depredadores, uno de los rasgos que tienen, dentro de varios rasgos que tienen característicos, es que ellos siempre están en lugares de poder. Claro. Entonces la personalidad de ellos como rasgo de personalidad son esos lugares de poder. Entonces, lugar de poder por excelencia es la política. ¿Okay? Entonces, dentro de la política va a encontrar un montón de depredadores. Y son estos que estamos hablando, que el nivel de manipulación que tienen es tan brutal y es tan dañino que a los propios seguidores, bueno, les terminan de cambiar la forma de pensar, la mentalidad. Por eso este trastorno, que yo le llamo trastorno de alienación cognitiva. Muy similar, que lo comparo con el trastorno de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo, pero el síndrome de Estocolmo tiene más que ver con la parte más emocional y más con la parte cognitiva. Son bastante similares, pero tiene estas diferencias. Pero justamente lo que hace este trastorno es hacerles creer todas ideas que se las autoimponen, y estas mismas ideas ellos las toman como propias, y cualquier cosa que vaya en contra de estas ideologías que tienen, automáticamente las atacan. Entonces, por eso es que estamos viendo tanto nivel de violencia, y tan polarizado, porque justamente el trastorno está hecho para eso, para atacar cualquier cosa que vaya en contra de este sistema de creencias. Lo vimos con el cepo. Cuando dijeron que se levantaba el cepo, les hicieron creer que el día lunes explotaba el mundo. Ahora, esa realidad que les hicieron creer no coincidía con la realidad real, que nunca pasó. Pero ellos se terminaron creyendo que eso es lo que iba a pasar. Eso es muy terrible hacer eso a nivel psicológico. Y la gente estaba convencida, muchísima gente, que el lunes explotaba la Argentina. Es muy dañino hacer eso. Y ese, bueno, va a ser el tercer libro polémico. Diego Cáceres, te quiero hacer una pregunta que la verdad que siempre lo sospeché, no sé si estoy en lo cierto o no, y vos me lo vas a decir, por favor. Sí. Yo siempre pienso que para llegar a un nivel en la política alto, ¿no? De presidente, ministro, qué sé yo, alguien así como muy importante, hay que tener un grado de ser un manipulador, porque si no, no llegás. ¿Podés llegar siendo una persona normal? Sí, hay gente que es sana, que ¿sí? No todos los políticos son todos depredadores. Por ser esto sería un desastre. Pero bueno, como te decía, nosotros además venimos ya de un sistema tan bastardeado que ahí mismo hay varios autores. La segunda parte del libro Psicología del Mal habla de sistemas del mal.
Claro. Entonces, insanos. Exactamente. Entonces, el sistema político en Argentina tiene un nivel de insanidad y de maldad y de corrupción que es brutal. Entonces, vos ya tenés todo un sistema que funciona mal. Bueno, fíjate qué pasó, por ejemplo, al principio con el tema de lo que daban al principio todos los planes, sí, donde vos tenías un sistema, las asignaciones, todo un sistema de corrupción brutal, que por suerte en este gobierno se pudo cortar, se cortaron todos los intermediarios. Entonces, ahí donde por primera vez de raíz empezaba a cambiar el sistema. Claro. Que eso nunca se vio. Es más, siempre era, no, esto es imposible. Vos lo tocás y se viene el país, se prende fuego, explota todo. Sí. En la era Macri esto era imposible tocar los planes. Sí. Fíjate acá, la tenían muy clara y dijeron, no, esto hay que cortarlo de raíz. Entonces, nosotros venimos de un sistema de corrupción y de maldad y de depredadores brutal. Entonces, por eso que también está tan metido todo este desastre que han hecho a nivel psicológico en las personas. Es brutal el daño, porque está lleno de depredadores dentro de la política, bajando línea y haciendo un daño psicológico que es brutal lo que hacen. Pipi, vamos a una pausa musical. Estamos extasiadas con Fabiana Cacase aquí en Radio Post escuchando esto que esperemos que lo escuche. Mirá quién quiero que lo escuche. Mirá mis pretensiones. Tadeo García Salazar, el director general de escuela, para que en las escuelas empiece a hablar de estos temas emocionales, se prepare a los chicos. Está buenísimo. Esto y yoga, también quiero que den a los chiquitos desde chiquitos, ¿viste? Esos chiquitos violentos que vos decís, bueno, se pone con los bracitos en el pupitre, respira, se calma, ¿no? Y no que bueno ahí nomás llamen a los padres para medicarlo al chico, porque por ahí, ¿viste? Hay medicación, porque ya tiene no sé qué trastorno, no. Vamos a lo natural. Lo natural es tener herramientas, como dice el psicólogo Diego Cáceres, poder tener herramientas, poder detectar las cosas a tiempo, porque los daños físicos se ven, los daños psicológicos no se ven, y cuánto se tarda en recuperar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la música, ya volvemos. Se nos va el programa y tenemos tanto para charlar que lo vamos a invitar. ¿Querés, Fabi, que lo invitemos otro día? Sí, por favor, porque da para mucho, ¿no? Sí, para hablar muchos temas muy interesantes realmente. Bueno, vamos a tener que despedirte, Diego. No sin antes, felicitarte por la temática. La verdad que es una temática tan interesante y tan necesaria. Bueno, para finalizar, no sé si querés dar algún mensaje a nuestra audiencia o algún consejito, algún adelanto de esto que después vamos a seguir charlando, porque es un tema que si uno lo tiene claro a esto, puede andar por la vida liviano. Tal cual. Sí, a ver, mientras más entiendas de estrategias, no te convierte en un manipulador, sino que te da es un nivel de defensa que es genial, porque lo que hace es que te ayuda a detectar de forma muy rápida las estrategias que estos depredadores están tratando de ocultar. Entonces te da una visión muy rápida y sin que tengas que confrontar ni pelearte, ya te das cuenta en 2 milisegundos y listo. Con eso realmente es la solución. Aprender a detectar esta estrategia de manipulación. Es, como decía, un idioma nuevo. Nosotros no pensamos de esta manera, pero aprender a pensar de esta manera no nos convierte en estas personas, pero sí nos da un nivel de defensa que es genial. Y después andamos súper tranquilos porque lo vemos venir a 40 kilómetros de distancia. Claro. Muchas gracias, Diego. No, un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Diego Cáceres pasó por aquí por Vínculos con sus 2 libros, Manipulación Silenciosa, Las 50 tácticas de control psicológico que nadie nota, y con el libro Psicología del Mal. Este es el primero, ya anunció que hay un tercer libro. Y Diego R. Cáceres, sus redes sociales, para que si ya querés empezar a ver y hojear el libro, y si no, después ya lo podés comprar en librerías.
viernes a la noche, Pipi. Estamos como, no, y es lunes, Pipi, es lunes, no es viernes. Hay que esperar hasta el viernes para poner esta música tipo Tati Pereira con Memories, que también está en este equipo maravilloso. El Tati viene con esa música bolichera que nos incita a ir al diablo, a ir sketch. No sabemos si existen esos lugares. No existen más. Volvemos aquí a Mendoza porque hubo una vez hace un tiempo un mendocino que triunfó en el mundo y era mendocino y era de Godoy Cruz y era de Villa Hipódromo. Él es el señor Daniel Río Lobos, el gran Daniel Río Lobos, una de las mejores voces de la historia de la música romántica. Realmente un ilustre mendocino que hizo conocer el bolero por todo el mundo. Bueno, y un 17 de junio, ya faltan 5 minutos para el 17 de junio, el cantante Daniel Río Lobos muere en México a los 59 años. Mirá vos qué joven. Joven. Y vamos a escuchar y lo vamos a recordar y siempre está en nuestro corazón. Estos mendocinos como el Polo Márquez, como Daniel Río Lobos, como que eran tanto, muy amigos entre ellos, sí, todos se admiraban y se querían mucho. Sí, mendocinos que hicieron quedar bien a nuestra provincia y que hicieron cantan historia. así.